Si recuerdan, hacemos dividido en tres tipos en relación a los cambios de polaridad: isotónicas, hiposónicas e hipertónicas. También hemos visto no solo en las contracciones, sino que también las hemos visto en las expansiones, en particular las hiponatremias. Y en las contracciones hemos hablado de las hiponatremias, como la polaridad disminuye, y que los pacientes contraídos también pueden presentar sodio alto, pueden estar enfermos. Ahora vamos a detallar un poco más sobre lo que es los trastornos del sueño. Siempre existe una combinación en nuestro organismo mutua que se da en relación a lo que es el sodio, el cloro y el agua. Los trastornos que vamos a identificar siempre van a estar relacionados a cambios en la cantidad de agua corporal, relacionados con el sodio, o también relacionados con el cloro. Están muy relacionados con el sodio. Primero vamos a empezar a delimitar cómo evaluamos los trastornos del sodio mediante un hemograma, en el que podemos identificar la cantidad del sodio sérico, y tiene valores que están entre 165 a 145 miliquevalentes. En bioquímica me digo hablar de esto. En algunos laboratorios está hasta 150, pero este es el valor del sodio sérico, está entre 185 hasta 150. Y que cualquier trastorno relacionado a ya sea un descenso en el valor del sodio o sea un ascenso, se denomina como disnatremias. Que en el caso que el sodio disminuya va a ser hiponatremia, y en el caso de que el sodio aumente van a ser las hipernatremias. Ya hemos visto de que la importancia del sodio es que el sodio es el principal catión que está localizado en el extracelular, y es el que en mayor proporción, más del 90%, representa lo que es la osmolaridad. El sodio es muy importante porque es el que garantiza la osmolaridad en el plasma y el juego de presiones que facilita el ingreso o la salida del líquido en alguno o en otro sentido. El sodio es importante en el extracelular por esta particularidad, determinar la osmolaridad plasmática. Cuando hablemos de hiponatremia, vamos a ser necesario que tengamos que identificar cuál es la osmolaridad de nuestro paciente. Y hay dos formas de identificar la osmolaridad del paciente. Una de ellas es la osmolaridad medida, que es la que en las gasometrías, cuando debemos practicar, van a ver que los resultados de la gasometría ya nos identifican cuál es la osmolaridad plasmática medida. Y en algunos casos, cuando no podemos o no tenemos el gasómetro con esa característica, podemos nosotros sacar la osmolaridad calculada. Entonces hay dos tipos de osmolaridades que incluso cuando veamos acidosis e intoxicaciones vamos a volver a utilizarlas. Tenemos la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. La osmolaridad calculada es la que podemos optar por diferentes fórmulas. Esta es la más completa, en la cual nos dice que la osmolaridad del plasma es el resultado de el 2 por el sodio. En algunos libros van a ver que suman potasio, pero en la mayoría de las fórmulas no la añaden porque el potasio en el extracelular tiene una cantidad muy pequeña. Entonces solo es 2 por sodio. Se utiliza el 2 para reflejar que el sodio, además del sodio en sí, además está asociado al cloro, por lo que para evitar conseguir también el valor del cloro, simplemente multiplicamos el 2 por sodio. Y luego sumamos la glucosa dividido entre 18, el nitrógeno ureico entre 2.8 o urea entre 5.6, dependiendo de lo que nos dé la valor. Tienen estas constantes porque necesitamos cambiar los miligramos decilitros a milimoles, entonces la cantidad de glucosa dividido entre 18 me va a dar el resultado en milimoles, y al final hago una suma y la osmolaridad plasmática me va a arrojar resultados entre 285 a 295. Van a ver que en algunos lados está un poquito menos, 280, 300, así. Pero de 285 a 295 va a ser la osmolaridad plasmática normal.
Esta es la fórmula de la osmolaridad más completa. Pero de estos componentes, del sodio, de la glucosa y de la urea, los que sí tienen la capacidad de ejercer presión osmótica son tanto el sodio y por otro lado en situaciones patológicas la glucosa. Por lo que en otra forma de calcular nuestra osmolaridad es la osmolaridad efectiva, en donde ya no toma en cuenta la urea ni el nitrógeno ureico porque son partículas que pueden atravesar la membrana celular en ambos sentidos y de manera fácil. Entonces solo si queremos también cuantificar, no tenemos la urea y el nitrógeno ureico, podemos calcular la osmolaridad efectiva solo tomando el 2 por sodio y la glucosa, que sí va a ser muy importante en situaciones en las cuales esté aumentada. Porque cuando la glucosa de un paciente diabético descompensado está aumentado, sí va a darnos un aumento en la osmolaridad plasmática. Incluso es parte de una de sus complicaciones, ¿no? El estado hiperosmolar cetosis, que la glucosa esté en valores tan altos que pueda sumarle a la osmolaridad plasmática al valor del sodio que pueda tener ese paciente. Va a ser más alto la osmolaridad. En el caso en el que no asumimos que la cantidad de glucosa o de urea puedan ser normales o no tenemos esos resultados, tal vez en algún momento les he mencionado de que podemos también tener una idea de cuál es la osmolaridad plasmática de un paciente solo multiplicando 2 por sodio, que también refleja qué tan importante es el sodio para la osmolaridad plasmática. Sabemos que el sodio, ¿cuánto hemos dicho que es valor normal? 240. Entonces, 2 por 240 va a ser 280. Si solo hacemos esa multiplicación, ya sabemos que estamos dentro, la osmolaridad está dentro de los valores normales. Entonces, el sodio es la partícula osmóticamente activa más importante que determina la osmolaridad plasmática. Hemos visto también en el anterior tema de que por qué es importante la osmolaridad, porque cuando existen cambios de osmolaridad en el extracelular, estamos hablando en el plasma, por los cambios del sodio, estos cambios de osmolaridad van a ejercer presiones o fuerzas por las que desvían líquido de un compartimiento hacia otro. Va a ejercer una presión osmótica y va a desviar la cantidad de líquido en una o en otra dirección. Cuando tenemos nuestro organismo, nos vamos a ser isotónicos, no existe esa presión osmótica que desvíe el líquido en uno o en otro sentido. Pero en los trastornos del sodio, cuando la cantidad de sodio que está en el extracelular sea alta, la osmolaridad va a aumentar. Y si la osmolaridad aumenta, al final va a producir en la célula la deshidratación celular, porque ese aumento de la osmolaridad plasmática va a ocasionar de que se arrastre una presión osmótica que desvíe el líquido del intracelular hacia el extracelular para volver a entrar en equilibrio, para volver a estar isosmóticos, pero esa célula se va a deshidratar. Y en el caso de las hipoosmolaridades, si el sodio disminuye, la cantidad de moléculas que estén dentro de la célula, moléculas osmóticamente activas, al final van a causar una presión osmótica que desvía agua del extra al intracelular y va a producir edema celular. Los trastornos del sodio, al modificar la osmolaridad plasmática, van a ocasionar cambios celulares relacionados a deshidratación o edema celular. Esto es en todo nuestro organismo, pero en donde van a ser mucho más importantes va a ser el sistema nervioso central, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que van a producir una serie de manifestaciones clínicas, la mayoría son en común, son similares, con algunas particularidades. Las hiponatremias, además de la alteración del estado de conciencia, también pueden producir convulsiones con mayor facilidad, y las hipernatremias, las alteraciones del estado de conciencia, y les había mencionado que está descrito que puedan producir hemorragias cerebrales por deshidratación de la masa encefálica. Pero el resto es alteración del sistema nervioso por edema o deshidratación, que produce desde que el paciente esté desorientado, de que pueda estar irritable, pueda estar somnoliento, pueda estar estuporoso, o de que pueda ser causa de coma metabólico, de que el paciente esté con un grado menos de 8 y que ese paciente esté en coma por una causa metabólica.
hiponatremia o hipernatremia, edema o deshidratación neuronal. Las hiponatremias, entonces va a ser todo valor que esté por debajo de 135, ¿no? Si lo relacionamos con lo que el tema anterior, las hiponatremias se presentan en las contracciones, en los deshidratados, sí, en las expansiones también. Entonces, las hiponatremias las podemos ver en pacientes deshidratados o también podemos verlas en pacientes que estén sobrecargados, edematizados, una hiponatremia dilucional. Y si es una hiponatremia, el valor del sodio va a estar por debajo de 135 miliequivalentes. Podemos clasificar las hiponatremias en relación al valor del sodio. Puede ser leve o llegar a severa, pero al final lo que refleja esta clasificación es que en la medida en la que disminuye el valor del sodio, van a ser mucho más graves las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Un sodio que esté por debajo entre 185 y 130 en una persona mayor, muy probablemente solo causa alteraciones de estado, de desorientación. Pero un sodio que esté por debajo de 120, 125, sí puede causar alteración del estado de conciencia más profundo, que pueda ingresar en coma. Entonces, podemos clasificarlos en leves, moderados, severos, en la medida en la que disminuyen las manifestaciones van a ser mayores. Las hiponatremias no solamente se pueden clasificar en relación al sodio, sino que también se pueden clasificar en relación a la velocidad con la cual se producen. Entonces tenemos pacientes que van a ser hiponatremias de forma aguda, que la mayoría de las veces van a ser pacientes que ustedes tal vez los ven en internación, que ingresan con un sodio normal y que por algún motivo en un lapso de 20 o 24 o 48 horas hacen hiponatremia. Es una hiponatremia aguda, es una hiponatremia que se produce en un corto tiempo, pero además que hayamos tenido la certeza de que el sodio ha estado normal. Y las hiponatremias crónicas van a ser las que se producen de manera por más de 48 horas. Son hiponatremias de una causa, generalmente no tenemos el tiempo exacto en el cual se va a producir, sino que vamos a asumir que es una hiponatremia crónica. Todas las hiponatremias en este punto las vamos a considerar crónicas, ¿no? Porque la clasificación de ser agudo o crónico tiene la finalidad de, uno, saber de quién va a ser más grave, el agudo o el crónico. El agudo, porque sabemos que no se adapta. Es el que más rápido va a ser. ¿Qué va a ser la hiponatremia en el cerebro? Edema. Es el que va a ser más rápido, edema cerebral, se da deterioro de conciencia, va a entrar en coma y se puede morir. Los agudos, porque no tienen esa capacidad de adaptación, van a ser más sintomáticamente más evidentes que los crónicos. Los crónicos va a ser más tiempo de evolución. Pero además de eso, nos van a servir para tomar las conductas en relación al tratamiento. ¿Cuál de estos dos requerirá conductas más agresivas para tratar la hiponatremia? El agudo, porque es una emergencia, es que va a presentar edema cerebral, va a requerir posiciones rápidas del sodio. ¿Y el crónico? ¿La posición cómo va a ser? Más lenta, pausada, en un determinado tiempo, no es una posición rápida. ¿Por qué les digo que todas nuestras hiponatremias van a ser crónicas? Porque cuando hablemos de las correcciones del sodio, hay un gran riesgo de que podamos causar mayores complicaciones con nuestras conductas. Si yo hago una corrección que en un paciente que no es agudo, yo corrijo, ustedes corrigen su sodio rápidamente, se va a complicar y va a ser una complicación letal, que va a ser la desmineralización osmótica. Para evitar ese problema, todas las hiponatremias que nosotros vamos a ver se van a considerar crónicas. El único, tal vez, caso que ustedes van a ver con hiponatremia aguda son los postquirúrgicos, y va a depender de las características del postquirúrgico. Primero, tenemos la certeza de que seguro ha entrado con un sodio normal, ¿no? Porque si se ha operado, seguro han debido evaluar de que su ionograma esté dentro de valores normales.
¿Un postquirúrgico de abdomen puede ser una hiponatremia aguda? Sí, ¿por qué? Primero, va a estar, si está en postquirúrgico, la mayoría de las veces los pacientes en postquirúrgico están ya quieren alimentos. No, están en un año peor. Va a depender de los planes de hidratación y las soluciones que ustedes utilicen. Si por algún motivo no hacemos una buena reposición de electrolitos, entonces le damos más soluciones con más agua que sodio, puede ser hiponatremia porque es un paciente que se ha restringido sus aportes. También vamos a ver de que, creo que hemos visto cuando hemos hablado de hormona antidiurética, existen diferentes estímulos no osmóticos que aumentan la secreción de hormona antidiurética. Y dentro de esos estímulos no osmóticos están, por ejemplo, las náuseas, está el dolor, está la hipotensión, que son cosas que un paciente en un postquirúrgico puede tener. Entonces, también un paciente en un postquirúrgico va a tener una mayor reabsorción de agua libre a nivel renal, lo que al final puede predisponer que un paciente en su postquirúrgico pueda hacer una hiponatremia aguda. Pero va a estar más que todo limitado en cómo hacemos nuestros balances, cómo reponemos nuestros electrolitos. El resto de los pacientes los vamos a considerar siempre crónicos. Ya toda hiponatremia que vean en emergencia siempre lo van a considerar crónico, a menos que esté en internación y hace 3 días tenía un sodio normal y ahora está con un sodio bajo. Entonces ese es un agudo, pero la mayoría de los pacientes que llegan a nuestras manos se van a considerar crónicos. ¿Para qué? Para que el tratamiento lo hagamos muy lentamente, sin temor, o bueno, sin el riesgo de complicaciones. Al final, en ambos casos, las hiponatremias y las hipernatremias se van a producir por 2 mecanismos, que es como una balanza. Por un lado tenemos el sodio y en el otro lado tenemos el agua. Para que se produzca hiponatremia, tiene que existir agua en relación al sodio y agua en relación al agua. Las hiponatremias se van a producir en relación al sodio. ¿Qué tendría que ocurrir? Disminución. Que haya ganancias o que hayan pérdidas de sodio. PR. Y en relación al agua, Ganancias. Una hiponatremia en un iodograma, que ustedes vean, tiene 2 causas. O que ese paciente esté perdiendo sodio, o que ese paciente esté ganando agua. Que son las 2 cosas que ya hemos visto. El que pierde sodio va a estar generalmente contraído, y el que esté ganando agua generalmente va a estar expandido. Entonces, tenemos esos los dos que hemos visto, expansiones y contracciones. Dentro de las causas que pierden sodio, estas son las causas. Primero, las de ganancia de agua. Pueden ser ganancia de agua por un aporte excesivo de agua o por una disminución en la eliminación renal de agua, que se puede presentar en etapas finales de la insuficiencia renal, cuando el paciente ya no puede mantener un adecuado filtrado glomerular, ya no puede mantener diuresis, en etapas avanzadas o en una insuficiencia renal aguda rápida, que el paciente deje de producir orina y va a producir un aumento, una ganancia de agua corporal. No puede eliminar el agua. En relación al aporte, son pocas causas que puedan ocasionar que por ganancia de agua en relación al aporte se pueda producir hiponatremia, porque nuestro organismo va a regular rápidamente sus cambios de osmolaridad y va a facilitar la eliminación del exceso de agua para mantener la osmolaridad normal. Pero vamos a encontrar en algunos pacientes en los que hay ganancia de agua por ciertas patologías, algunos pacientes psiquiátricos, algunos pacientes que están medicados con diuréticos y acídicos. Ellos sí pueden ganar agua por un aumento en el aporte de agua corporal. El segundo mecanismo es la disminución, las pérdidas de sodio. Pueden ser renales y extrarrenales. Y de estas, las más frecuentes van a ser las extrarrenales. Que el sodio se pierda por alguna causa extrarrenal, generalmente es gastrointestinal. Es náuseas, vómito, diarrea, todo lo que pueda ocasionar pérdidas de líquido y también de sodio, que van a producir que sea mayor cantidad de sodio las pérdidas que agua, y me va a producir una hiponatremia por una disminución, pérdida, un aumento de las pérdidas de sodio corporal.
Entonces tenemos estos nuestros dos mecanismos. Las hiponatremias por ganancia de agua, por pérdida de sodio. Las por pérdida de sodio pueden ser renales o extrarrenales, y las de ganancia de agua son por un aporte excesivo, que es una causa rara. Vamos a ver algunos, que hay algunos aquí que está en la secreción inadecuada de una antidiurética, los pacientes que ingieren cerveza, las personas que ingieren cerveza, los que están utilizando diuréticos tiacídicos, los pacientes psiquiátricos que tengan que hagan algo que es una polidipsia primaria, que ingieran mucho líquido. Y también les mandé un video que han podido ver en relación a la ingesta en las personas que participan en maratones, en carreras de largo aliento. Pues también pueden hacer hiponatremia con un aumento del aporte excesivo de agua cuando no se corrige con electrolitos. Y el segundo, las alteraciones en la eliminación renal de agua en etapas avanzadas de la insuficiencia renal. De todos estos mecanismos, entonces, el más frecuente va a ser las hiponatremias por pérdida de sodio de origen extrarrenal. Las gastrointestinales son las más comunes. ¿Qué manifestaciones nos van a dar? Esta diapositiva van a poder ver, está clasificada en relación a cuánto disminuye el sodio y también a qué tan rápido se ha producido el. Miren, las agudas, aquí va a ser náuseas, vómitos, cefalea, convulsiones, coma, paro y muerte. Y las crónicas será confusión, estar somnoliento, algún trastorno en la marcha, déficit de la atención, cefaleas o trastornos en la memoria. Es algo más sostenible, ¿no? Y que muchos pacientes, especialmente los pacientes mayorecitos, puede pasar desapercibido, están desorientados, un poco de brigadismo, pueden tener trastornos del sodio, incluso la depresión también. Pero es algo crónico. Y en relación a los valores de sodio, está la cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, y ya cuando la hiponatremia está entre 125 y 120, convulsiones, coma, depresión respiratoria y incapacidad, parece por una hiponatremia severa en relación al valor del sodio, o también puede haber en relación a la presentación, sea aguda o sea crónica. Para una causa aguda, ¿será necesario que baje a 120 el sodio para causar manifestaciones severas? No. Entonces, en un agudo no va a ser importante cuánto disminuye el sodio, no esperamos a que disminuya como en el crónico, menos de 120. En un agudo, ya con valores un poco más altos, sí va a ser manifestaciones de severidad relacionadas a la poca adaptabilidad que hemos tenido en el tiempo. El tiempo que hemos tenido muy corto para adaptarnos menos. ¿Cómo vamos a cuando ustedes vean un cronograma, cómo vamos a llegar a diagnosticar a estos pacientes? Primero partimos de ver el ionograma. En el ionograma, ¿qué tendríamos que ver para tener una hiponatremia? Es que el sodio sérico esté menos de 135. Y según el contexto, digamos, agudo o es crónico, la mayoría de las veces va a ser crónico. Y según el valor, podrán ver si es leve, moderado, severo, y podrán ver también la clínica. Una vez que tenemos el sodio disminuido, el sodio sérico, el siguiente paso es ver la osmolaridad plasmática, para lo cual tenemos que tener la osmolaridad medida o la osmolaridad calculada. Que ustedes hagan su formulita con su glucosa y sodio, o solo su glucosa y su sodio, o que en la gasometría les haga la osmolaridad del paciente. ¿Por qué necesitamos la osmolaridad? Es para diferenciar a las hiponatremias en tres tipos. Las hiponatremias con osmolaridad normal y las hiponatremias con osmolaridad aumentada, que van a ser hiponatremias isoosmolares o hiperosmolares. Esas dos hiponatremias se van a considerar pseudohiponatremias, son hiponatremias falsas. Por lo que si son falsas, al final significa que estarán produciendo edema celular. No. Y no tendrían que explicar las manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente. No va a haber edema celular, son falsas. Y la hiponatremia verdadera va a ser el sodio bajo con una osmolaridad disminuida. Esa es la hiponatremia verdadera. ¿Por qué es importante esto? Para un ejemplo que siempre van a ver, es la hiponatremia hiperosmolar. ¿Esa es una hiponatremia verdadera o falsa? Falsa. No hay edema celular neuronal. ¿Qué ejemplo es el más frecuente? Es
las hiperglicemias. Es común encontrar diabéticos, ¿verdad? Hay muchos diabéticos que van a ver y van a estar descompensados, su glucosa puede estar muy alta. ¿Se aumenta su glucosa, modifica su osmolaridad plasmática? Sí. Y va a aumentar su osmolaridad plasmática. Se aumenta la osmolaridad plasmática por la glucosa. ¿Qué va a producir en el intracelular? Hay una presión osmótica que lleva agua. ¿En qué sentido? De la... Hay harta glucosa en el intravascular. ¿La célula qué va a pasar? Va a haber agua del intracelular a la extracelular. Entonces esa célula se va a deshidratar. Que no es por la hiponatremia. Las hiponatremias no producen deshidratación, producen edema. Pero ¿y por qué el sodio baja? Porque estamos viendo es un paciente diabético que tiene glucosas altas, que por sus glucosas ha aumentado su osmolaridad, pero además tiene un sodio bajo. Porque al jalar agua del intracelular al extracelular, ¿qué va a pasar con esas partículas de sodio? Se van a diluir. Esta es una hiponatremia que no refleja la cantidad total de sodio, sino que refleja la dilución del sodio que se ha producido por otra partícula osmótica activa que está arrastrando agua del intracelular al extracelular. ¿Un paciente diabético puede tener hiponatremia? Sí. ¿Será usted pensar que tengo que darle hipertónicos por requiere el sodio? No. Porque la hiponatremia que tiene primero es una hiponatremia falsa, no va a haber edema cerebral. Y segundo, es que no hay una disminución del sodio, en realidad es la dilución del sodio que se ha producido por esa glucosa que está arrastrando agua. Los pacientes diabéticos, por cada 100 miligramos de glucosa por encima de los 200, hay una disminución de 1.4 hasta 2, de 1.5 a 2.5 del sodio serio. Disminuye 2 milivalentes por cada 100 miligramos por encima de los 200. Miren que uno con 400 de glucosa va a tener una hiponatremia que va a estar por los 130. No es una hiponatremia severa, pero si alguien no considera que es la acción de la glucosa que está diluyendo al sodio, pensaríamos que es una hiponatremia verdadera, ¿no? Es una hiponatremia falsa. Las hiponatremias isosmolares son las que se producen en relación a la cantidad de triglicéridos y proteínas, que también pueden dar esa falsa sensación de que el sodio ha disminuido, pero igual es un aumento de presión fija del agua en un sentido al otro. Hay fórmulas para sacar esto, pero son muy raras las causas de hipertrigliceridemia o valores de proteínas tan altos que puedan disminuir mi sodio. El más frecuente va a ser la hiperglicemia, hipernatremia hiperosmolar. Bueno, entonces ahora nos queda la verdadera, la hiposmolar. Cuando la hiponatremia es hiposmolar es verdadera, entonces el siguiente y el tercer paso va a ser determinar la volemia del paciente. Y aquí la volemia la vamos a utilizar como el estado de hidratación del paciente. Un paciente hipervolémico va a reflejar que el paciente está sobrehidratado, y hipovolémico deshidratado, y el euvolémico no. Entonces pueden ustedes encontrar una hiponatremia, ver una osmolaridad baja, es verdadera, y si le ven al paciente está con edemas, es hipervolémico. Nos va a servir para identificar la causa y el tratamiento. Y si ven a un paciente deshidratado, taquicárdico, piel y mucosas secas, es una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica. O puede ser un paciente que esté hiponatrémico, hiposmolar, y que no tenga ningún cambio de hidratación. Ha ganado un poquito de agua, que solo tal vez se va a reflejar en ganar unos cuantos kilos si se pesa el paciente. Esa va a ser la euvolémica. Volemia no, euvolémico va a ser el que ha ganado muy poquito, pero va a haber ganancia de agua. ¿Para qué nos va a servir identificar estos tres tipos de hiponatremia ya cuando es hiposmolar? Es para ver uno, la causa fisiopatológica, y para ver otro, el tratamiento. La hiponatremia que se produce con un aumento, el que se produce por hipovolémica. ¿Cuál será su mecanismo fisiopatológico? Hemos dicho que hay dos, ¿no? Ganancia de agua, pérdida de sodio.
La hiponatremia hiposmolar hipovolémica va a ser por ganancia de agua o pérdida de sodio. Pérdida de sodio. El hiponatrémico hiposmolar hipervolémico ganancia de agua. ¿Y el euvolémico? Hay una ligera ganancia de agua que no se ve, pero es una ganancia mucho menor a la que es el hipervolémico. Aquí nos dice, miren, pierde tanto agua y sodio, pero más que todo pierde sodio. Ese es el hipovolémico. El otro pierde sodio también, pero va a ganar más agua, gana más agua, no tanto sodio. Y el otro también sí gana algo de agua, el euvolémico. Dentro de entonces los hipovolémicos, ¿qué pacientes tendremos? Si son por pérdidas de sodio, ¿qué hemos dicho? ¿Cuáles son las causas de pérdidas de sodio? Renales y extrarrenales. ¿Y cuáles de las extrarrenales eran las más frecuentes? Gastrointestinales. Y ahora el de ganancia de agua, ¿cuál va a ser? ¿Qué situaciones van a ser las que publican hipervolémico? Sí, No, eso va a ser aquí. Este gana más agua. Hemos visto en sobreexpansiones, recuerdan, en la sobreexpansión como sodio corporal aumentado, que es por ganancia de agua. El ejemplo era la insuficiencia cardíaca. Porque excesiva, hemos dicho ayer, el gasto cardíaco está disminuido y nuestros mecanismos van a retener agua para mejorar mi volumen y el gasto cardíaco. Al final gano mucha agua, ¿no? Entonces me voy a volver hipervolémico y además voy a ser hiponatremia hiposmolar. Y el segundo, el que no gana mucha agua, gana un poco de agua, van a ser aquellos que están o son los euvolémicos, van a ser la secreción adecuada de una antidiurética, la polidipsia primaria, la polidipsia psicógena, algunas drogas que son los diuréticos triacídicos, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal secundaria, porque es necesario para que también se reabsorba algo de sodio. Entonces hay unas causas que no son tan frecuentes. De estas, tal vez la secreción inadecuada de una antidiurética va a ser la que puedan ver relacionada a lesiones del sistema nervioso central, tumores, hemorragias, que el hipotálamo se produce con la secreción inadecuada de una antidiurética, y hay ese paciente hiponatremia hiposmolar, pero no es ni hipovolémico ni es hipervolémico. Los psiquiátricos son por la hipotomanía, cuando tienen mucha agua, en estos pacientes psiquiátricos también. Ahora, si ya hemos clasificado el hipervolémico, el euvolémico aquí, el hipovolémico, nos servía para ver el mecanismo fisiopatológico, pero también nos va a servir para ver el tratamiento. El tratamiento de las hiponatremias se va a hacer mediante dos medidas, activas y pasivas. La medida pasiva es restringirle líquidos y la medida activa va a ser darle sodio, soluciones con sodio. Y además la posibilidad de utilizar diuréticos. Los diuréticos de asa eliminan más sodio que agua. Entonces al final son tres conductas, una pasiva y dos activas. Si nos volvemos a estos pacientes aquí, el hipovolémico, el hipervolémico, el euvolémico, ¿qué conductas requerirán? A ver, aquí. Este primero, que es el hipovolémico, por pérdidas renales, extrarrenales de sodio, necesitará las tres conductas de la restricción de líquidos, soluciones con sodio, diuréticos. ¿Necesita las tres? ¿Qué va a necesitar? Sodio, ¿no? Pero como lo habíamos dicho en la anterior clase, siempre priorizando que era el volumen circular, y luego recién el vez de sodio. El paciente hiponatrémico, hiposmolar y hipovolémico solo necesita reposición de soluciones con sodio. En algunos casos, soluciones hipertónicas, cuando la hiponatremia no se corrige con lo que estamos dándole para mejorar su volumen efectivo circular B, vamos a utilizar soluciones con más sodio. Pero en algunos casos, solo dándole el fisiológico va a mejorar, ¿no? Y el hipervolémico va a necesitar los tres. Restringir líquidos,
internación van a ver frecuentemente, o bueno, se veía más antes, en cardiología. Están mucho cargados con congestivos, su suelo está bajito, ya saben que es por un aumento del agua corporal, está haciendo una hiponatremia corporal hipervolémica, y normalmente ese paciente en las indicaciones, ¿qué le van a poner? ¿Restricción de líquidos? ¿No les restringen líquidos? Sí. Les restringen líquidos a un paciente cardíaco, le van a dar media cambio. ¿Le van a dar diuréticos? Sí. ¿Van a darle sodio? ¿No le van a dar sodio? Pero se necesita sodio. Sí le vamos a dar sodio. El hipervolémico, igual, sí, las primeras medidas van a ser restringir líquidos, darle diuréticos y muy probablemente con eso el sodio se normalice. Pero si la hiponatremia es una hiponatremia en valores muy bajos, o vemos que clínicamente está desorientado, puede ser hiponatremia, lo más probable es que ya inicien soluciones con sodio. A esperar a que el diurético y la restricción normalice su sodio, pues le van a iniciar soluciones en esos dos casos, entre las conductas para la hiponatremia es, en el hipovolémico, darle sodio. Primero volumen efectivo y darle sodio. En el hipervolémico, restringirle líquidos, darle diuréticos y sodio. Hasta ahí ya tenemos nuestro nuestro sodio. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hemos dicho que tenemos que tener mucho cuidado con las hiponatremias? Es con la posibilidad de que se produzca en una corrección rápida algo que hemos dicho que es la desmineralización osmótica, que se da en pacientes generalmente desnutridos, alcohólicos, y se produce por una corrección rápida del sodio, y se produce la desmineralización de la protuberancia, y ahí tienen una etapa en donde hay cierta mejoría, y a partir de los 4 o 5 días hacen codeparesia, disartrias, entran en coma, y su mortalidad es alta. Entonces tenemos que tener cuidado en corregir este sodio. ¿Por qué hemos dicho que vamos a considerar que nuestras hiponatremias son agudas o crónicas? Crónicas. ¿Por qué son crónicas? Porque hemos dicho para saber cómo vamos a tratar. El crónico necesita subir su sodio entre 0.5 a 1 miliequivalente por hora. Eso quiere decir que si tiene una hiponatremia de 122, es una hiponatremia grave. Clínicamente debe estar mal. Siempre voy a pensar que es crónico, y el crónico tiene que ir lento. Y si van a tomar algún valor de 0.5 a 1, tomen el de 0.5 miliequivalentes por hora. Eso quiere decir que está 122 en 6 horas. ¿Hasta cuánto tendrá que subir? 122 hasta 125, 0.5 por hora. Va a ser el mismo valor, muy lento. Y el agudo sí va a requerir de 1 a 2 miliequivalentes. En él pueden tomar 1, pero les dije que es mejor todos los pacientes van a ser correcciones crónicas. Vamos a ir corrigiendo lentamente. Ahorita vamos a ver cómo hacemos este ascenso de 0.5 cada hora. Van a estar en un programa cada 4 o 6 horas para ver cómo estamos ascendiendo. Tenemos 0.5 para el crónico y 1 para el agudo, pero además la meta será llegar a 135 de sodio. No, la meta de mis correcciones del sodio va a ser llegar a 130. No voy a hacer una corrección hasta llegar a 140 de sodio, 140, no va a ser suficiente llegar a 130 milímetros. Lo que al final, si analizamos, lo que al final nos dice es que vamos a tratar todos los sodios por debajo de 130, porque mi mente es 130, no voy a esperar llegar a 130. También que las correcciones no van a superar por día de 8 a 10 miliequivalentes. Igual vamos a tomar el valor más bajo, 8 miliequivalentes. ¿Será que ustedes con un 122 o 120? En el primer día será que corrimos hasta un 132. ¿Cuánto hemos corregido en el primer día? De 120 a 132 son 12. Y hemos dicho que por día, ¿cuánto tenemos que corregir? De 8 a 10. 8. No corrijamos más de eso. Entonces también en el día
hasta 8 equivalentes va a ser mi tope para corregir sodio. Por hora 0,5, mi meta es 130 y por día 8 equivalentes de los cambios de sodio que voy a poder hacer, teniendo tal vez la seguridad de que no voy a pasar una complicación. Estas complicaciones son raras, pero sí, yo he vivido las dos y lo dije que ustedes van a aceptar. De obstetricia que falleció, pero es una desminimización osmótica por hiperemesis dalírica y hiponatremia, le hicieron una corrección rápida y al final convulsionó, hizo una desminimización, estuvo una semana y al final falleció. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestras correcciones de nuestra hiponatremia? Aquí ya tenemos nuestros valores, nuestras metas. Entonces, por un lado, podemos utilizar sales de deshidratación oral, dependiendo de la hiponatremia, qué tan grave está el paciente, si tolera la vía oral, etc. En algunos casos, vamos a tener que entrar a vía parenteral y lo primero que siempre tenemos que garantizar es el volumen efectivo circulante. Primero que tenga buena presión, que tenga buena percusión, que tenga diuresis, que no esté lleno de cosas secas, y después recién volvería a revalorar el sodio para ver si necesita soluciones hipertónicas. ¿Cómo vamos a hacer nuestra corrección del sodio? Vamos a hacer utilizando esta fórmula, que es la fórmula de Adrogué Marías, que era una fórmula de pediatría, pero que se utiliza también en el caso. Al final, esta formulita me dice que, no sé si tiene una hojita de primera vez en su fórmula, dice que el incremento del sodio, o sea, cuánto va a subir el sodio en el plasma, va a ser igual a cuánto de sodio tiene la solución que ustedes quieren utilizar, menos el sodio del paciente, que debe estar bajo. Todo dividido entre el agua corporal, que es 42 litros, el 60% es 70 kilos, más 1. Con sodio, con un fisiológico, ¿cómo sería la fórmula? Ustedes quieren utilizar un fisiológico, 154. Para un paciente que esté con 124 de sodio, a veces hacen eso, 154 menos 124 dividido entre 42 más 1 dividido entre 43. ¿Cuánto va a ser? Les debe salir muy bajito. ¿Cuánto les va a salir? Sí, esta estamos haciendo. Dividido entre 43, 42 más 1, 46. 0,70. Sí, 0,70. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy 1000 cc de solución fisiológica, ¿cuánto va a subir su suelo? 0,7 equivalentes. ¿Un fisiológico será que aumenta mucho el sodio? No, miren que 1000 aumenta apenas 0,7, que está dentro de lo que hemos dicho que vamos a conseguir, 0,5 por hora. Si necesitamos entonces un fisiológico, no nos va a servir para corregir hiponatremias severas, porque miren que con 1000 les subo apenas 0,5 y un poquito más. Si le paso otros 1000 serán otros 0,5, pero no voy a poder pasarle tantas soluciones fisiológicas. ¿Qué voy a necesitar? Soluciones que tengan más sodio. Esas soluciones que tienen más sodio son los hipertónicos, hay del 3% al 6%. El del 3% vamos a utilizar, que es el que se puede utilizar por vía periférica. El resto se puede utilizar por vías centrales, porque es hiperfrontal, causa prevíndices. Pero el del 3%, incluso en neurología, van a ver que están por vía periférica. ¿Cómo vamos a conseguir este hipertónico al 3%? No hay en la venta. Tenemos un fisiológico y vamos a partir de eso. Entonces, del fisiológico, que está con 154 mil equivalentes, le puedo aumentar ampollitas de cloruro de sodio. Y cada una de estas ampollitas de cloruro de sodio me va a dar aproximadamente 34 mil equivalentes cuando son las ampollitas de 20 ml. Para conseguir una solución hipertónica al 3%, vamos a añadirle 10 ampollitas de cloruro de sodio.
Eso significa que a ese fisiológico le van a sacar unos 100 ml y la licenciada va a agarrar una ampolla, 10 ampollas de cloruro de sodio y le va a meter. Esa solución ahora ya no es 0,9, se va a volver al 3%. ¿La cantidad de sodio ha cambiado? Sí. Y ahora la cantidad de sodio de esa nueva fórmula del 3% va a ser 584. Ahora hagan la misma fórmula. El incremento del sodio va a ser igual a 584 menos 124 dividido entre 42 más 1. 584 menos 124 dividido entre 43. ¿Cuánto sale? No sé. 6, 7, 5, 8,3. ¿Eso significa que si yo le paso esa mi solución hipertónica al 3%, los 1000 cc de esa mi solución fisiológica que yo he conseguido tomar, su sodio va a subir? ¿Cuánto? 8 miligramos. ¿Qué sería el límite? Pasas 24 horas. Pero el trabajo con eso ya es más fácil. Si un hipertónico al 3% para ese paciente con sodio 124 me va a hacer subir 8 miligramos. Puedo fraccionar ahí, ¿verdad? 250, 500 me va a subir 4, 250 me va a subir 2, 125 me va a subir 1 y 63 ml me va a subir 0,5 ml. Según ellos, pues ahora van a poder indicar. ¿Cuánto van a indicar? Indicaremos 60 ml por hora de esa solución, porque sé que va a estar subiendo de 0,5 en 0,5 de la solución hipertónica al 3% que le doy. Y si ya saben que esa solución es 8, no puede entrar más de esa solución en 24 horas. Y si es 124, solo necesitamos subir ¿cuánto de sodio? Hasta 130, ¿cuánto necesita subir? 6 miligramos. Tampoco no necesita todo el suelo. Y tampoco no se puede usar todo el suelo por más de menos de 24 horas. ¿Está entendido esto como corrigen el sodio? ¿Sí? Les decía que estos hipertónicos se utilizan en otros servicios. El neuro se utiliza. ¿Para qué se utiliza el neuro? Para el edemas, porque igual cumplen la misma función. Es una solución hipertónica, ingresa al plasma y hay edema cerebral, es un edema que puede ser vasogénico o citotóxico y va a actuar mejor en el vasogénico, pero va a sacar agua de esa célula, de esa neurona que se ha edematizado por el trauma y tiene la finalidad de disminuir la presión intracerebral en pacientes con edema cerebral por trauma. Entonces van a ver que el hipertónico es común utilizar en pacientes que están con un aumento de la presión intracerebral, embolias, hemorragias, infecciones que causan inflamación, los traumas, el hipertónico es común. Entonces, así vamos a hacer nuestra corrección. Ahora, las hipernatremias, este es más fácil. Las hipernatremias, todos los sodios que esté por encima de 145. Sabemos que existen mecanismos que tratan de evitar la hipernatremia, esa hiperosmolaridad es principalmente la secreción de hormona antidiurética y el mecanismo de la SET. ¿Cuál es el primero que lo hace de manera oculta, de manera sutil? Es la hormona antidiurética, y el segundo que sí va a ser la señal de alarma de que yo necesito lograr mi osmolaridad va a ser la SET, porque eso sí se va a activar cuando la osmolaridad esté más alta y la hormona antidiurética ya no puede resultar en osmolaridad. Las hipernatremias, ¿por qué mecanismos fisiopatológicos se producen? Es lo mismo, una balanza, sodio, agua. Para hacer hipernatremia yo tengo que ganar sodio o perder agua. Ahí están los contraídos. ¿Cuál de esos dos va a ser el más frecuente? Pérdida de agua. ¿Será que ustedes comiendo pipocas hacen hipernatremia? No, va a ser frecuente ganancia de sodio. Entonces va a ser la pérdida de agua. ¿En qué paciente sí puede hacer hipernatremia por ganancia de sodio? Los que hemos dicho, ¿los qué? Los que estén, los que estén en neuro, ¿no? Porque es la
hipertónicas, ellos van a esperar que hagan hipernatremia y van a ver que esperan que llegue hasta 160 para recién limitar a la solución hipertónica. Entonces hacen hipernatremia de manera voluntaria para mejorar el edema y solo suspenden el sodio hipertónico cuando está cerca de 160. Esta es una causa de porque sí puede haber hipernatremia por ganancia de sodio en el resultado de utilizar soluciones hipertónicas. O en la reanimación, el utilizar cuando está muy ácido el paciente, a chuparlo, es darle bicarbonato de sodio. También esa es otra causa en la cual puede ser por ganancia de sodio la causa de hipernatremia. Pero la causa más frecuente va a ser las pérdidas de agua, van a ser siempre las contracciones, ¿no? Los pacientes hipernatremios. Tenemos las pérdidas de agua, aporte excesivo de sodio, entonces soluciones hipertónicas, el bicarbonato de sodio, la ganancia de agua. ¿Cómo empezamos un diagnóstico? Sodio alto. Estos pacientes sí o sí van a ser hiperosmolares, es hiperosmolar, va a estar la osmolaridad aumentada. Y también podemos clasificar según su volumen efectivo circulante, disminuido, normal o el incrementado. El disminuido va a ser por pérdida de agua y el incrementado va a ser por aumento del sodio. La mayoría van a ser pacientes hipernatrémicos, hiperosmolares, que tengan un volumen efectivo circulante entre normal o disminuido, porque son los que han perdido agua. Y esos los pacientes, ¿quiénes van a ser los deshidratados, ¿no? Los contraídos, los que están perdiendo líquidos por algún motivo. Estos pacientes, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si es contraído, lo primero siempre es que garantizar su volumen. Entonces las soluciones van a ser siempre al inicio porque lo primero en un contraído, sea hiponatrémico y hipernatremico, es que tenga buena presión, tenga diuresis, mejore su estado de sensorio, que en el niño ya tenga lágrimas, que son microentendidos. Siempre soluciones isotonias. Si sigue hipernatrémico, ¿qué pueden utilizar? En el hiponatrémico utilizamos soluciones hipertónicas y en el hipernatrémico hipotónicas. Son soluciones con poco sodio. Y en algunos casos podemos darle diuréticos que tienen más sodio o en algunas situaciones de extrema gravedad la diálisis para bajarle el sodio. La diálisis es más difícil, no utiliza pero la diálisis. Entonces primero en estos pacientes hipernatrémicos siempre primero garantizar el volumen efectivo circulante. ¿Qué va a producir a nivel central? ¿Qué producía? Deshidratación neuronal, ¿no? Eso pues ya hemos dicho puede producir hemorragias en los viejitos. Este tipo de contraídos hipernatrémicos van a ser aquellos pacientitos que generalmente no tienen acceso para desarrollar de manera efectiva sus mecanismos de adaptación. Y esos mecanismos de adaptación era el más importante, nacer. Entonces, generalmente son pacientes descuidados, ¿no? Pacientes que los que están en asilos, no pueden ingerir agua, dependen de otras personas. Entonces, ellos no van a poder circular fácilmente su osmolaridad y su deshidratación vería acompañada de hipernatremia y lo que eso más significa a nivel del sistema nervioso central. O los niños. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la corrección? Lo primero es solución fisiológica, ¿no? Si le dan solución fisiológica, es muy posible que en el siguiente control de suelo salga normal, no hay que hacer nada. Pero si sigue saliendo alto, vamos a tener que utilizar soluciones hipotónicas. ¿Cómo podemos dar soluciones hipotónicas? Es darle agua pura, ya sea por vía oral. En el hospital van a ver que les ponen agua destilada en pacientes que están con zona gástrica y no pueden ingerir, están sedados, agua destilada. O en la solución podemos utilizar las soluciones hipotónicas. ¿Cuáles conocen? Sí, en los tequianos, en los neuros, la hipernatremia se puede presentar. Sí, como una complicación de lo que estoy utilizando, ¿no? En los traumas, en los neuros, ¿se puede utilizar glucosa? No. Pero si no es neuro, sí pueden utilizar glucosado, glucosalino, ringelactato, mejor un glucosalino.
Pero los neuros, ¿qué van a hacer? No podemos utilizar glucosados ni glucosalinos. Y al final es el lactato y el rinque normal tienen también sodio. Vamos a hacer medios molares. ¿Cómo es un medio molar? Es una solución fisiológica a 1000 cc y un agua destilada a 1000 cc. 500 de 1000, hecho 500 y le añado 500 de agua destilada. Entonces, ¿qué solución se va a volver? A 0.9, la mitad de 9, 0.45%, medios molar. De 154 va a tener ahora La mitad. 37, ¿no? 1,3. Bueno, va a tener menos. Va a tener menos solo. El único inconveniente es que no se puede hacer medios molares que sean más diluidos. No pueden utilizar 500, sí, pero no pueden poner más agua destilada, porque el riesgo de dar medios muy hipotónico es que al infundirle puede causarle hemólisis. Entonces, el medio molar que vamos a utilizar es el de 500. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestra progresión? Es esta forma. El agua total actual del paciente. ¿Cuánto de agua tiene el paciente actualmente? Eso queremos saber. El sodio normal, vamos a ver que es de 140 horas. El agua total normal, ¿cuánto es para una persona de 70 kilos? El 60%, ¿cuánto va a ser? 42 litros. Para una persona de 70 kilos, lo normal es que sea 42 litros. Y lo normal es que sea con un sodio de 140. Y todo eso multiplico y divido entre el sodio actual del paciente. Es hipernatremia, imagínense, está en 156. Ahora, ¿cómo va a salir? A ver, saquen sodio normal 140 por 42 dividido entre 154. ¿Cuánto les va a salir? 38. ¿Cuánto? 38.2. 30 y 8.2. 34. 38. 38 puntos, ya 38. ¿Qué significa? Ese paciente ¿cuánto debería tener de agua corporal? 42. ¿Cuánto tiene de agua corporal? ¿Cuánto le falta de agua corporal? 4 litros de agua corporal. Esos 4 litros nos van a pasar las primeras 50% en las primeras 12 horas y el restante 50% en las 24 horas siguientes. Pueden pasar de con una gástrica, pueden pasar con medios molares, pero también tiene que ser lento. ¿Por qué tiene que ser lento esta corrección? Aquí vamos a ver. Aquí en las hipernatremias, ¿qué va a producir la hipernatremia? Hemos dicho que esa célula se deshidrata. ¿Y esa neuronita será que se deja deshidratar? No se va a dejar. Y ahí miren, está metiendo, hay una partecita en donde ve que aquí dice, ¿no? Deshidratación cerebral porque pierde agua. Aquí habla de las hemorragias. Miren, aquí va a ocasionar la introducción de electrolitos dentro de esas neuronitas y eventualmente la intrusión o la formación de osmolitos dentro de esas neuronas, que tiene la finalidad de contrarrestar esa situación que acaban de deshidratar. Entonces, nuestras neuronas van a jugar primero con los electrolitos para introducirlos en su interior, al sodio, y para que su osmolaridad aumente y de esa forma evite deshidratarse. Y con el tiempo va a producir sus propios osmolitos. Y sus propios osmolitos van a estar dentro de esa neuronita para tratar de que no se deshidrate. La osmolaridad sigue alta y aquí está produciendo sus osmolitos para que siga manteniendo un equilibrio y no se deshidrate. ¿Cuál va a ser el riesgo en que se corrijan rápido su hipernatremia? Imagínense, su osmolaridad de 154, ¿cuánto es su osmolaridad? 308. De 308 de repente la han bajado a 142, ahora está a 284. Ha bajado rápido. Ahora el extracelular, ¿qué ha pasado? Su osmolaridad de 308 ha bajado rápido, ¿no? ¿Y esta neurona será que ha tenido tiempo para perder esos osmolitos? No.
qué va a pasar entonces? Edema. Se ven a mucho lado, ¿no? ¿Y cuál va a ser la complicación de la corrección rápida del sodio? Edema. Edema cerebral. Que cuando cortamos rápido el sodio, de repente el paciente igual se edema cerebral. Por eso que nuestras correcciones van a ser lentas. Ir bajando, la hipernatremia no está preocupando como lo dijo Nachel. Entonces, si se han dado cuenta, nos da una fórmula de cuánto de agua necesita. Y según eso, nosotros podemos ir hidratándole con soluciones que no tengan mucho sodio, le podemos dar por la sonda, por orar, y eventualmente hacerle controles en el hemograma para ver que el sodio vaya disminuyendo. Entonces, la complicación es el edema. En la hiponatremia, hemos dicho, entra agua, hace edema, su primer mecanismo es sacar sus electrolitos, y luego también va a sacar sus osmolitos, lo contrario que está haciendo aquí. Y cuando hacemos soluciones hipertónicas y corregimos rápidamente este sodio, lo peor que puede causar es la mielonolisis continua central, que sea el coma. Son dos situaciones de riesgo vital en el que el paciente se puede morir por edema cerebral, se va a enclavar, va a ser y se va a morir por su tronco va a colapsar. O en este otro caso va a ser cuantiparesia, desatria, va a entrar en coma, en estado vegetativo, va a quedarse ahí o se va a morir. Entonces, las complicaciones del sodio, o hay que ir siempre corrigiendo. La mielonolisis continua va a ser la desmineralización hormonal. ¿Qué pacientes tienen riesgo de esto? Los pacientes que estén desnutridos, los alcohólicos, los que tengan enfermedades hepáticas, los que tengan concentraciones de sodio realmente muy bajas. Entonces, esos pacientes sí tienen riesgo a que lo desminericen. La corrección del sodio tengo que hacerla muy lentamente, háganlo muy lentamente. Y como han visto, no necesitan llegar a 140, con 130 ya van a tener la garantía de que ese paciente no va a presentar sintomatología de edema cerebral. Si es que ¿cuáles son los síntomas de esta desmineralización? Es que pueda entrar el paciente en el peor de los casos en coma, y puede estar en estado vegetativo, como en estado postcomatoso, o del coma puede entrar a muerte encefálica y va a fallecer. Inicia con paraparesias, cuadriparesias, disartrias, disfagia y deterioro del estado de conciencia hasta entrar en coma. ¿Qué tratamientos hay? Suspender la solución. Si estamos corrigiendo el sodio y veo que estoy corrigiendo rápido, suspender la solución hipertónica. Dicen que dar solución dextrosa ayudaría a que no se desminerice, darle corticoides, porque la causa de la desmineralización son los cambios de neuralgia que van a producir inflamación, principalmente desmopresina también, que también ayuda a evitar la desmineralización. ¿Cómo se va a ver en la tomografía? No se ve en la tomografía. ¿Cómo se va a ver en la resonancia? Es con una imagen hiperdensa en el tronco. En esta imagen hiperdensa, aquí y en la resonancia. En esa pacientita que les decíamos, de la nada entró en coma y no se ve una causa, solo sabíamos que el sodio había bajado y nos quedaba esa duda. Entonces le hicieron la resonancia y sí se veía esta imagen de un aumento de la intensidad en el tronco encefálico que nos daba esa complicación, una corrección brusca de eso. Bueno, las conclusiones son todo lo que hemos visto, lo pueden ir revisando. Las hipernatremias son hiperosmolares, las hiponatremias, no se olviden, la verdadera es la hiposmolar. Cuando sea hiposmolar, vean la bulimia, eso les sirve para ver la causa, por qué está haciendo hiponatremia, y también les sirve para saber qué le voy a indicar. Le voy a dar hipertónicos, le voy a restringir agua, le voy a dar diuréticos, para esas cosas. Bueno, este sería nuestro tema de sodio. Yo creo que quedamos aquí porque pasamos por la semana. Pero estamos con el ritmo, no se preocupen de no preocupen de la clase.